El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Aprueban mayor capacidad de endeudamiento al Incofer para mejorar sus servicios. Declaran a Carmen Lira como benemérita de la patria. Avalan proyecto que establece mayor regulación a universidades privadas. Proyecto que promueve e incentiva el transporte eléctrico recibe aval en comisión. A continuación, nuestras informaciones. El plenario legislativo aprobó otorgar mayor capacidad de inversión y endeudamiento al Incofer, con el propósito de garantizar su fortalecimiento en procura de un eficiente servicio en el transporte de personas e incursionar en el área comercial. Le damos músculo financiero, que fue quizás la torpeza política que se cometió hace muchísimos años, hace 20 años para ser exactos, cuando los políticos de turno consideraron que al Incofer había que desaparecerlo. Implican que pueda adquirir deudas y compromisos financieros hasta por un 40% de sus activos. En segundo lugar, se está tomando el marco de contratación que establece la ley 8660 para el ICE, con lo cual habría mayor fluidez a la hora de contratar y siempre sujeto a la vigilancia de la Contraloría General de la República y no como algunos diputados están señalando en este momento. Y finalmente, la posibilidad de establecer fideicomisos vía ley. Algunas de estas nuevas herramientas para garantizar el fortalecimiento son: modernizar el régimen de contratación administrativa, fortalecer la capacidad para desarrollar fuentes propias de ingresos que permitan financiar sus proyectos de transporte ferroviario y actualizar el régimen de expropiaciones que aplica el instituto. Que viene a darle manos, que viene a darle armas, herramientas al Incofer para que pueda hacer inversiones y pueda hacer negocios inclusive con entidades internacionales y podamos contar con un ferrocarril que sea de clase mundial, es lo que nosotros esperaríamos, pero que por lo menos que venga a solventar la situación del transporte público. La norma habilita al Incofer a endeudarse con una suma equivalente al 40% de los bienes de su patrimonio. Pero lo interesante es que, según menciona el Incofer, el valor de sus activos asciende a más de 1.100 millones de dólares e incorpora en esos activos los bienes demaniales que constituyen los derechos de vía. Y entonces, está utilizando derechos de vía para efectos de determinar un monto que le permita endeudarse. No queda claro el tema de la garantía. ¿Qué va a entregar en garantía? Los bienes demaniales no se pueden entregar en garantía. Y entonces, si lo que va a entregar en garantía son los bienes muebles, o sea, básicamente locomotoras y tal vez un poco los rieles o los durmientes, el valor de los activos del Incofer es mucho más reducido. El socialcristiano Luis Vázquez argumentó que no se puede comparar las atribuciones y potestades que tiene el ICE para dotarlas al Incofer en materia de contrataciones. Muy peligroso que queramos comparar al Incofer con el ICE. Son dos instituciones muy diferentes. El ICE es y seguirá siendo por el momento una institución que está en plena competencia. El Incofer no. Al Incofer no hay que darle herramientas diferentes a las que ya están. Es más, lo he dicho, y lo he dicho esta bancada. Esta ley es un tema de cumplimiento de campaña. La iniciativa contempla la implementación del tren interurbano en el gran área metropolitana y el interoceánico que reactive y conecte la vía férrea entre el Atlántico y el Pacífico. El plenario legislativo aprobó la designación honorífica como benemérita de la patria a María Isabel Carvajal Quesada, popularmente conocida como Carmen Lira. Los legisladores reconocieron su aporte a la literatura costarricense, destacando en 1920 la publicación de los cuentos de Mi tía Panchita. Una deuda histórica saldada, definitivamente, una gran mujer que enseñó a través de su vida con todos sus actos, como política, como educadora, como escritora, nos enseñó, nos educó con su coraje, con su ahínco, con su fuerza, no la doblegó, ni siquiera el escarnio de sacarla y de expulsarla del país, siguió adelante, dando una lucha en todos los sentidos y sensibilizando a los niños con sus cuentos y con sus escritos. Ya leyendo los cuentos de Mi tía Panchita
siendo muy adulta, recuerdo que me era señalado que esas características que Carmen Lira le adjudica a su personaje efectivamente son las características de ese campesino de tierra adentro nuestro. Entre sus aportes también destacan obras de teatro, ensayos políticos y las novelas En una silla de ruedas y las fantasías de Juan Silvestre. Carmen Lira hoy circula en los bolsillos de los costarricenses por ser la imagen de los billetes de 20.000 colones y pronto ocupará un lugar en el Salón de Beneméritos de la Asamblea Legislativa. Los legisladores de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación dictaminaron afirmativamente el expediente 19.549, que establece mayores regulaciones a las universidades privadas para su funcionamiento mediante reformas a CONESUB. Dentro de los principales logros podemos ver una reforma a la composición del CONESUB para darle mayor agilidad en sus tareas. En este momento se solicitan cosas que inicialmente pueden durar hasta 3 años. Con esta reforma los tiempos se reducen y podemos tener una institución mucho más eficiente de la que tenemos hoy en día. También se busca y se ponen normas mínimas de exigencia en la infraestructura. En este país para nadie es un secreto que a veces hablamos de universidades de garaje, donde no están las infraestructuras necesarias, ni el material, ni las condiciones de docencia para que se puedan impartir. Muchísimas veces en estas universidades quienes dan clases son las personas que se acaban de graduar. Entonces la experiencia que se transmite a los estudiantes solo nos lleva a la formación de malos profesionales. La normativa regula la calidad de las carreras a través de la exigencia de instalaciones físicas, las tarifas y demás cánones y derechos que se cobren. Establece la acreditación de las carreras y universidades y fija sanciones por el incumplimiento a la ley. Y en el caso de la fijación de tarifas para lo que son matrículas, cobro de cursos, certificaciones y demás, la entidad, en este caso la universidad privada, tiene que justificar técnicamente muy bien ante CONESUB del por qué la fijación de ese monto X. Aquí hay una especie de banda que funcionaría con mínimos y con máximos con respecto a cómo establecer esa regulación y esa tarifa. No va a dar precios porque no le corresponde, pero sí una revolución muy acuciosa del modelo tarifario de por qué llegar a que una materia valga determinada cantidad de miles de colones. El proyecto pasa al plenario legislativo para su discusión final. Los legisladores de la Comisión de Gobierno y Administración dictaminaron afirmativamente el expediente 19.744, Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico. La normativa dispone sobre los órganos reguladores, la estructura, los subsidios, los incentivos, las obligaciones de la administración, las obligaciones de las casas importadoras de vehículos, la implementación del transporte eléctrico público, los compromisos y las metas de cumplimiento en el tiempo. La intención es empezar a generar el transporte eléctrico en el país, tratando de disminuir la contaminación por el combustible que utilizan los vehículos como tal, y lo que plantea la ley como tal es exonerar de algunos tipos de impuestos y establecer incentivos para la entrada de vehículos eléctricos al país. Establece también los mecanismos para establecer los centros de cargas para estos vehículos en todas las zonas del país a través de los diferentes distribuidores de servicios eléctricos. Entre los beneficios contemplados está la exoneración en el pago de impuestos, tanto para la compra del vehículo como de sus respectivos repuestos. La ley tendrá una vigencia de 5 años y la meta es colocar alrededor de 100.000 vehículos eléctricos en las calles del país. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.costarrica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR.